Amiguísimos, sean bienvenidos al especial de Día de Muertos. Amigos, ¿cómo están? Oigan, hoy vamos a hacer un especial de Día de Muertos y así. Ya se acabaron los especiales de Halloween, pero pues el Día de Muertos también es interesante porque pues conmemoramos a los muertos. Al final de cuentas pues es algo aterrador de cierta manera, algo aterrador y bonito, no lo sé. Pero bueno, entonces amigos, el día de hoy les voy a platicar sobre el caso criminal más impactante mexicano desde mi punto de vista. Este es el caso mexicano de crimen que más me ha impactado desde que yo supe de él por ahí del 2019. Supe de este caso y me impactó bastante cuando supe que estaba basado en hechos reales, amigos. Entonces pues sin más, bebés, vamos a empezar con este video. No hay mucho que decir, simplemente es un especial de Día de Muertos que quise hacer para no dejar pasar la fecha. Y pues nada, amigos, el día de hoy les voy a hablar sobre el caso de las Poquianchis, o como a mí me gusta llamarlo, las Poquianchis empresarias. Las Poquianchis, amigos, fueron un grupo criminal conformado por 4 hermanas de apellido González Valenzuela. Sus nombres eran Delfina, María de Jesús, Luisa y Carmen González Valenzuela, alias las Poquianchis, pero no se llamaban las Poquianchis desde un inicio. Esto tiene su historia y tiene su origen. Más adelante vamos a hablar sobre el origen de este nombre tan icónico que recibieron estas 4 hermanas criminales. Bueno, estas 4 hermanas, amigos, el clan de las Poquianchis se dedicaban a la trata de personas por ahí de los años 1945 en Jalisco. Se dice que estas 4 hermanas, amigos, crecieron en un seno familiar bastante peculiar. Creo que su padre las golpeaba y abusaba de ellas, no sé si de manera sexual. Yo supongo que tal vez algo hay de eso, porque en los especiales que he visto sobre estas hermanas salen como ellas narraban como desde muy pequeñas les quitaron su inocencia y les arrebataron su infancia. Pero bueno, al morir su padre, las 4 hermanas recibieron una pequeña herencia, la cual supieron aprovechar muy bien. Delfina fue la que inició un negocio para así asegurar su futuro y el de su hijo. El negocio que comenzó Delfina González Valenzuela consistía en la prostitución de jóvenes prostitutas que ofrecían sus servicios sexuales a los hombres en una cantina. Aparte de que en ese mismo negocio también se ofrecían tragos y podías pasar un buen rato de mala muerte. Como el negocio, amigos, iba creciendo muy bien, Delfina contrató a su hermana Carmen para que le llevara la contabilidad del negocio. Esta fue la que le incitó a que legalizara su negocio y pues de esta manera el negocio fue creciendo más con todas las de la ley, amigos. Después de obtener los permisos necesarios para legalizar el negocio de Delfina González Valenzuela, fue cuando instalaron el burdel Noche de Guadalajara, o Guadalajara de Noche, que es como también se conocía, que era el burdel más famoso de aquella zona en aquellas épocas. Se dice que el hijo de Delfina se encargaba de supervisar a las jóvenes, de controlar la seguridad del lugar y además les pagaba a las autoridades para que no los clausuraran el lugar. Pero se dice que un día no les funcionó el pago a los agentes y que llegaron a cerrarles el lugar, en donde el Tepo, el cual era el apodo del hijo de Delfina González Valenzuela, fue asesinado por un policía por un disparo al corazón. Esto fue enfrente de Delfina. Ante sus propios ojos asesinaron a su hijo y ni siquiera pudo darle cristiana sepultura, que es como ella solía quejarse con las autoridades. Como esto desencadenó la furia de Delfina González Valenzuela, esta se dedicó a contratar a los generales de la zona y fue así como acabó con cada uno de los policías que estuvieron involucrados en la clausura de su negocio, pero sobre todo en el asesinato de su hijo, el Tepo. Debido a esta situación, las hermanas Delfina y Carmen decidieron mudarse a Guanajuato con su hermana María de Jesús. Esta era otra de las hermanas González Valenzuela, quien también se dedicaba al negocio de la prostitución con la herencia que había recibido de su padre. Cuando las 3 hermanas se juntaron, decidieron unir su capital y así las 3 ser dueñas de uno de los prostíbulos más grandes que se han visto en Guanajuato. Y fue de esta manera, amigos, como nació la Barca de Oro, como les digo, el prostíbulo más grande visto en Guanajuato. Y como en esta zona la prostitución era algo ya legal, no tuvieron nada de problema en seguir operando y así secuestrar a jóvenes para prostituirlas, ya sea a la fuerza o por consentimiento, porque también había gente que iba y se prostituía o ofrecía servicios sexuales ahí, pues porque quería hacerlo, ¿sabes? O sea, era por su consentimiento. Bueno, debido al éxito de la Barca de Oro, amigos, decidieron abrir otro burdel que me parece que todavía es conocido en la zona de Guanajuato, llamado Guadalajara de Noche. Desconozco la verdad si aún existe este burdel o este bar en Guanajuato. Voy a investigar y les voy a estar dejando una imagen por aquí. Si no, pues les voy a dejar una imagen viejita. Pero la investigación que yo realicé decía que era el burdel o bar más conocido, llamado hoy en día Guadalajara de Noche. Entonces eso me dio a entender que aún existe, pero pues aquí les voy a dejar una imagen. Bueno, amigos, ahora vamos a pasar
pasar al origen del nombre Poquianchis, ya que se dice que el dueño del local, la Barca de Oro, era un granjero al cual le apodaban el Poquianchis. Entonces automáticamente a las 3 hermanas que operaban en este bar les llamaron las Poquianchis, y esto no necesariamente era de su agrado, puesto que a ellas no le gustaba que les llamaran las Poquianchis, pero aún así la gente las conocía como las Poquianchis de Guanajuato. Bueno, dije que eran 4 hermanas, pero solamente 3 operaban en Guanajuato, puesto que Luisa, la otra hermana de las Poquianchis, operaba más que nada en Tamaulipas y seguido les llamaba a sus hermanas para que les pasara mercancía. Y por mercancía me refiero a que le pasaran mujeres para que ella pudiera explotar en su negocio de prostitución en Reynosa, Tamaulipas. Los burdeles iban muy bien, generando muchas ganancias, pero fue en 1962 cuando las autoridades decidieron cerrar todos los burdeles. Entonces fue aquí, amigos, cuando las Poquianchis decidieron tomar el paso más grande en su carrera de cadena de prostitución y compraron el rancho Loma del Ángel. Y fue aquí donde lo transformaron en un prostíbulo, donde también ofrecían sus servicios de renta de cuartos para las parejas que querían ir y tener encuentros sexuales ahí. Se dice que las Poquianchis iban a los pueblos de los alrededores a buscar jovencitas de 12 o 13 años que con la ayuda de algunos hombres las secuestraban, y en ocasiones los mismos padres las entregaban. Me tocó ver en la película, porque hay una película de las Poquianchis en donde un padre vende a 2 hermanas por 100 pesos. En ese tiempo 100 pesos era una millonada al parecer. Tu vida valía 100 pesos, tu libertad en ese tiempo valía 100 pesos, al menos para este grupo de hermanas. Estando en el burdel, las examinaban y los ayudantes se encargaban de violarlas. Después las bañaban con agua fría y las vestían para que en la noche atendieran a los clientes. Las jóvenes les eran útiles hasta que tenían 25 años. Una vez cumplida esta edad, las mandaban con un verdugo que se encargaba de torturarlas. Se dice que este verdugo las dejaba sin comer y las golpeaba para después dejarlas abandonadas o las enterraba vivas, o en el peor de los casos las tiraba desde una azotea para que murieran al caer. Y estas eran las torturas más sencillas que las Poquianchis aplicaban con las chicas que ya no les servían para su cadena de prostitución. También se dice que si alguna de las prostitutas que estaban ahí privadas de su libertad hacían algo indebido o se portaban mal o no se comían el agua puerca con frijoles que les daban de comer, eran torturadas o en el peor de los casos asesinadas. Así también como las que salían embarazadas las hacían abortar. Esto solamente si era una de las chicas o prostitutas, por así decirlo, que era de las que les dejaban más ganancias. O sea, a las prostitutas que les dejaban mucho dinero, quedaban embarazadas, las hacían abortar en el mejor de los casos. En el peor de los casos, si tú no le servías a las Poquianchis y quedabas embarazada, te asesinaban. Se dice que si alguno de los niños llegaban a nacer, los asesinaban y los enterraban en el rancho Loma del Ángel, a excepción de uno que mantuvieron vivo en una ocasión que se la dieron a un cliente, ya que este decía que quería experimentar con el bebé. Se dice que los policías y los militares se mantenían callados y hasta cuidaban del negocio a cambio de tener servicios sexuales con las niñas. Después, amigos, alguien les dijo a las Poquianchis que si ellas realizaban ritos satánicos, esto las iba a llevar a que tuvieran más ganancias en su negocio. Entonces pues comenzaron con dichos ritos. Estos ritos consistían en colocar una estrella de 5 puntas formada por velas. Después sacrificaban a un gallo o gallina y las hermanas se desnudaban para bañarse en la sangre del animal. Luego desnudaban a las niñas nuevas y las bañaban en la sangre. Muchas veces las hacían cometer actos zoofílicos y orgías a las cuales las Poquianchis se unían. También se dice que en el peor de los casos, los ayudantes de las Poquianchis violaban a estas niñas mientras ellas solamente veían y a carcajadas criticaban a las pequeñas niñas que estaban siendo violadas por estos hombres. Tiempo después encontraron otro negocio macabro, amigos. Yo no tenía idea, de verdad que yo no tenía idea de lo cruel que fueron estas mujeres, puesto que se dice que las Poquianchis llegaron a vender la carne de las prostitutas al kilo. O sea que hubo gente que compró prostitutas, o sea, muertas para hacerlas en carne asada, ¿sabes? O sea, eso fue algo súper cruel. Yo en las investigaciones que había hecho anteriormente, porque como les digo que este caso siempre me ha llamado mucho la atención, en los documentales que había visto, en las películas que había visto y en las series que había visto, nunca había visto que las Poquianchis también se dedicaban a vender carne humana. Realmente creo que fue algo que impactó la historia mexicana. No fue hasta el año 1964 cuando Catalina Ortega, una de las víctimas, logró escapar e ir con las autoridades a denunciar los hechos. Esta chica tuvo la fortuna de que esos policías no pertenecían al grupo social de cómplices de las Poquianchis. Se dice que esa misma tarde docenas de policías y periodistas llegaron al rancho Loma del Ángel para arrestar a las Poquianchis, y su sorpresa fue que encontraron a varias prostitutas desnutridas, enfermas y en muy mal estado en el cuarto del verdugo. Se
Se dice que esto fue lo más cruel e inhumano que habían visto los policías en aquel año en Jalisco. Se dice que las poquianchis fueron arrestadas por ser responsables de más de 100 asesinatos en el rancho Loma del Ángel. Y fue aquí cuando las autoridades trasladaron a la delegación de Irapuato a las poquianchis para dictarle sentencia por estos actos tan viles. Se dice, amigos, que a las poquianchis solamente les ordenaron 40 años de prisión. Años después, se cuenta que María de Jesús salió de la cárcel y desapareció sin dejar rastro. Carmen murió de cáncer dentro de la cárcel. Luisa fue arrestada en Tamaulipas y terminó recluida en un manicomio, mientras que Delfina murió en una dolorosa agonía después de que un albañil dejara caer una cubeta de mezcla sobre su cabeza por accidente. Y así fue, amigos, como terminó el calvario de las víctimas de las poquianchis, mujeres quienes revolucionaron el crimen en la historia mexicana por prostitución infantil, secuestro y trata de blancas. Y así fue, amigos, lo que a grandes rasgos yo encontré en una nota periodística sobre las poquianchis. Pero a lo largo de la historia mexicana, esta historia ha tenido muchas versiones, muchos cambios, algo le han puesto de más, le han quitado, se han quedado cortos. Porque, por ejemplo, yo supe que las poquianchis fueron muy populares y muy peculiares, sobre todo porque se decía que ellas no mataron a nadie. Ellas nunca se mancharon las manos de sangre. Lo que ellas hacían era incitar a las mismas prostitutas a que se mataran entre ellas. Ellas siempre se mantuvieron al margen diciendo que eran inocentes, que no eran ningunas asesinas, que ellas solamente les daban trabajo y que las prostitutas se mataban entre ellas. Una vez más, digo que fue porque ellas mismas lo incitaron. Aún así, se les acusó de muchos crímenes, pero pues como les digo, ellas siempre se declararon inocentes porque nunca asesinaron a nadie. Se dice que Catalina Ortega fue condenada a 18 años de prisión por asesinato agravado por el vínculo. Esta historia fue muy peculiar porque fue de las dos hermanas a las cuales los papás las vendieron por 100 pesos. Se dice que esta chica Catalina asesinó a su hermana para defenderla, porque su papá le dijo que siempre cuidara a su hermana. Lo que pasó el día que murió su hermana es que todas las prostitutas la iban a linchar. Entonces, pues para protegerla, Catalina le dio un palazo en la cabeza y fue a la chica que encontraron primero enterrada en el patio del rancho de las poquianchis. Otras personas dicen que en el traspatio de las cotuchas se encontraron 91 cadáveres enterrados, entre hombres, mujeres y niños recién nacidos. También se dice que ningún político, juez o militar coludido fue enjuiciado o encarcelado por apoyar el negocio de las poquianchis. Por último, amigos, y lo que más me llama la atención de este caso es que se sabe que las poquianchis tenían una especie de comadres. Estas comadres eran las mismas prostitutas, las cuales se veían afectadas por el síndrome de Estocolmo. Para los que no sepan qué es el síndrome de Estocolmo, es básicamente cuando sientes empatía, cuando sientes amor, respeto o cariño por la persona que te está privando de tu libertad, o sea, cuando te enamoras de tu secuestrador en muchos de los casos. Bueno, amigos, este ritual para ser comadre de las poquianchis consistía básicamente en bautizar al niño Dios. Se dice que las poquianchis organizaban una pequeña ceremonia con la que ahora iba a ser su nueva comadre, que era una de las prostitutas que estaban ahí. Bautizaban al niño Dios y se abrazaban, y esto era una señal de que ya eran comadres. El ser comadre era como una especie de prefecta, así lo describen algunas personas, las cuales podían castigar a las prostitutas, las cuales podían golpear a las prostitutas o podían dar ciertas órdenes dentro del burdel, pero eso no quiere decir que no tenían que seguir prestando sus servicios sexuales para beneficio de las poquianchis. También se dice que esta Catalina se volvió comadre de las poquianchis y que fue por eso que asesinó a su propia hermana, para defenderla de las demás. Yo creo que prefirió matarla a ella que la mataran otras prostitutas. Pero sí, amigos, las poquianchis revolucionaron el crimen en la historia mexicana. A mi punto de vista, siento que ha sido uno de los crímenes más impactantes en la historia de México, y creo yo que deberían de enseñárselos a los niños en la primaria, porque fue algo muy interesante de saber, ¿sabes? O sea, siento yo que fue algo muy interesante que los niños pueden interesarse más. O sea, no sé, siento que es más interesante que la independencia de México, a mi punto de vista. O sea, eso me aburría mucho en la primaria. Pero si tú en la primaria me hubieras hablado de que hubo un grupo de hermanas que hacía ritos satánicos y que secuestraban a niñas para venderlas, chica, la escuela me hubiera interesado mucho más. Entonces sí, amigos, esa es la historia de las poquianchis, y donde encontré la nota periodística en los comentarios, había gente que decía que estaban exagerando lo que estaba pasando. Entonces ahí me pareció ver una chica, voy a ver si les dejo una imagen por aquí, que estaba diciendo que
las historias que han contado a lo largo de los años se quedan muy cortas para lo que pasó en realidad en la época donde las Poquianchis operaban. Esta chica comenta que a su tía abuela la intentaron secuestrar este grupo de mujeres y que gracias a Dios no lo lograron, pero sí, estuvo muy fuerte y creo que la realidad superó a la ficción una vez más. Desde épocas remotas a la cultura pop, la realidad siempre ha superado a la ficción. Y las Poquianchis son un claro ejemplo de esto. Amigos, esto fue todo por el día de hoy. Ah, pendeja, con razón no se veía bien. Tengo esta... Amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta pequeña historia. Creo que estuvo bastante bien. La verdad es que ya tenía bastante tiempo, casi desde que empecé a hacer videos, yo quería hablar de la historia de las Poquianchis, porque desde que lo vi en Mujeres Asesinas me llamó bastante la atención este tema. Espero que les haya gustado este el especial de Día de Muertos. Y pues nada, amigos, espero seguir haciendo videos aterradores, no sé, en épocas especiales como lo que pasó en Navidad o algo así. Y pues nada, amigos, espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias por ver este video. Y pues nada, nos vemos el próximo año en el siguiente especial de Día de Muertos, que creo que salió bastante bien. Bye.